Las tardes en Valencia tienen un color especial. El sol se desliza suavemente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras el aroma de la paella se mezcla con el aire fresco del mar. Sin embargo, para mí, esos momentos se han vuelto una rutina monótona. Mi vida, en apariencia perfecta, es solo una fachada que cada día se siente más pesada de llevar. El sonido de las risas en la plaza del ayuntamiento durante las fallas resuena en mis oídos, pero yo me siento distante de esa alegría. La gente celebra, se abraza y comparte momentos felices. Yo, en cambio, me muevo entre las sombras de mi propia existencia. Mi esposo es un buen hombre, siempre ha estado a mi lado y ha trabajado duro para proporcionarnos una vida cómoda. Pero hay un vacío que no se llena con cenas elegantes ni escapadas de fin de semana. El día que todo comenzó fue uno como cualquier otro. Había quedado con mi mejor amiga para tomar café en nuestro bar habitual. El aroma del café recién hecho y los pasteles caseros llenaban el aire mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas, los niños, las compras y los planes para el verano. Sin embargo, no podía evitar sentirme fuera de lugar, como si estuviera observando desde una ventana empañada. En medio de nuestra conversación, ella mencionó que su hijo había regresado a casa después de unos meses estudiando en el extranjero. No le di mucha importancia. Siempre había visto al chico como un niño más que como un hombre. Pero cuando lo vi por primera vez después de tanto tiempo, algo cambió. Entró al bar con una sonrisa amplia que iluminó su rostro juvenil. Su mirada era fresca y llena de vida, algo que yo había olvidado hace tiempo. Me sentí atrapada entre la admiración y la confusión mientras lo escuchaba hablar con entusiasmo sobre sus experiencias en el extranjero. La chispa que encendió dentro de mí fue inesperada y aterradora. A medida que pasaban los minutos, noté cómo su risa resonaba en mis oídos como música dulce. Era un chico encantador, su energía era contagiosa y me hizo recordar la juventud perdida entre responsabilidades y obligaciones. En ese momento sentí una conexión inexplicable que me hizo cuestionar todo lo que había construido a lo largo de los años. Mientras hablábamos, mi amiga se retiró a atender una llamada telefónica fuera del bar. Quedé sola con él por unos instantes, un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros. Entonces él rompió el hielo con un comentario sobre la ciudad. Valencia siempre tiene algo nuevo que ofrecer. Su voz era profunda y cálida, y esas palabras resonaron dentro de mí como si fueran un eco perdido. Sí, respondí con un tono que intentaba ocultar mi nerviosismo. Siempre hay algo especial en esta ciudad. A medida que nuestras miradas se cruzaban, sentí como esa chispa comenzaba a arder más intensamente. Cuando mi amiga regresó unos minutos después, noté cómo ella observaba nuestra interacción con atención, sus ojos brillaban con curiosidad pero también con preocupación. Esa sensación me hizo sentir vulnerable, estaba consciente de lo inapropiado que era dejarme llevar por esa atracción prohibida. La tarde avanzó sin más incidentes significativos, pero la conexión permanecía latente en mis pensamientos mientras regresaba a casa. Esa noche no pude dormir bien, las imágenes del chico danzaban en mi mente como sombras fugaces llenas de promesas no cumplidas. Los días siguientes transcurrieron sin cambios evidentes en mi rutina diaria, preparar desayuno para mi familia, ir al supermercado y asistir a reuniones sociales donde sonreír era obligatorio. Sin embargo, cada vez que pensaba en él sentía una mezcla extraña entre culpa y emoción. Una semana después nos encontramos nuevamente por casualidad en una reunión familiar organizada por nuestra amiga común. Él estaba allí conversando animadamente con otros jóvenes mientras yo me sentía cada vez más invisible entre adultos mayores hablando sobre temas mundanos. Decidí acercarme a la mesa donde él estaba sentado, intentando mantener la compostura a pesar del tumulto interno que experimentaba cada vez que lo veía sonreír. Justo cuando llegué a su lado para saludarlo, noté cómo su mirada se iluminó al verme acercar. «Hola», dijo él con esa misma calidez que recordaba del bar. «Hola», respondí casi sin poder articular palabras coherentes. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros, compartimos anécdotas y risas mientras los demás nos rodeaban sin prestar atención a nuestra conexión creciente. En ese instante olvidé todo, mi matrimonio insatisfactorio, las expectativas sociales y la presión constante por mantener las apariencias.
Sin embargo, justo cuando comenzaba a disfrutar plenamente del momento compartido, vi a mi amiga observándonos desde lejos con una expresión ambigua en su rostro, parecía saber más de lo que decía o mostraba. Esa revelación me golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué pasaría si ella sospechara? La culpa comenzó a apoderarse nuevamente de mí, sabía cuán frágil era nuestra amistad y cuánto significaba para ambos mantenerla intacta. Mientras esa sensación inquietante llenaba mis pensamientos durante la noche siguiente, decidí enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente en esta atracción prohibida e insensata hacia el hijo de mi mejor amiga. Pero ya era demasiado tarde, cada encuentro reforzaba ese vínculo inesperado e inquebrantable entre nosotros dos. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado: ¿quieres salir esta tarde? El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras escritas desde su teléfono móvil. Sabía que aceptar significaría cruzar una línea invisible hacia lo desconocido, hacia lo prohibido. La tarde llegó con un cielo despejado, y el aire fresco parecía llevar consigo un eco de posibilidades. Al salir de casa, la ansiedad se mezclaba con una excitación incontrolable. Cada paso hacia el lugar acordado era un recordatorio de lo que estaba a punto de hacer. No era solo una salida, era un cruce hacia lo desconocido. El bar local, donde solía ir con mi amiga, se llenaba de risas y conversaciones triviales. La música suave creaba un ambiente acogedor, pero en mi interior había un torbellino de emociones. Al llegar, lo vi sentado en una mesa al fondo con una sonrisa que iluminaba su rostro. A pesar de la incomodidad que me invadía, había algo en su mirada que me hacía sentir viva. «Hola», dijo mientras me acercaba. «Me alegra que hayas venido». Las palabras parecían simples, pero el tono tenía un matiz que prometía más. Nos sentamos y comenzamos a hablar sobre cosas cotidianas, el clima, los planes para el fin de semana. Sin embargo, cada risa compartida parecía acercarnos más a esa línea que nunca debí cruzar. La conversación fluyó con naturalidad, como si nos conociéramos desde siempre. De repente la charla se tornó más personal. Hablamos sobre sueños y frustraciones, y sentí como la conexión entre nosotros se profundizaba. Era como si las palabras fueran hilos invisibles que tejían un lazo entre nuestras almas. «A veces siento que nadie me ve», confesé sin pensar. Como si estuviera atrapada en una rutina sin fin. Él asintió, sus ojos reflejando comprensión. «Yo también lo he sentido», respondió. «Es difícil ser joven y tener expectativas tan altas». Esa confesión resonó en mí de una manera inesperada. La vulnerabilidad compartida creó un espacio seguro donde las inseguridades podían florecer sin juicio. Sin embargo, la culpa comenzó a asomarse como un intruso no invitado. Una parte de mí sabía que esto no debería estar sucediendo, era el hijo de mi mejor amiga. Pero al mismo tiempo había algo liberador en compartir mis sentimientos más profundos con alguien que no estaba atado a las expectativas de mi vida cotidiana. Mientras hablábamos, el sol comenzó a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Era hermoso y efímero como nuestra conexión naciente. En ese momento fugaz, todo lo demás se desvaneció, las preocupaciones sobre mi matrimonio y la lealtad hacia mi amiga parecían insignificantes frente a esta nueva realidad. Fue entonces cuando él se inclinó hacia mí y susurró: «¿Te gustaría dar un paseo por la playa?». El corazón palpita al pensar en esa propuesta audaz, nunca había imaginado que podría sentirme así tan libremente junto a él. Acepté sin dudarlo. La brisa marina acarició nuestro rostro mientras caminábamos por la orilla del mar Mediterráneo. Las olas rompían suavemente contra la arena mientras nuestras sombras se alargaban bajo la luz del atardecer. Había algo mágico en ese momento, todo parecía posible. La conversación fluyó naturalmente mientras caminábamos descalzos por la arena tibia. Compartimos risas y miradas furtivas llenas de complicidad, cada instante se sentía como un pequeño secreto entre nosotros dos. De pronto él se detuvo y me miró fijamente a los ojos. «No puedo dejar de pensar en ti», dijo con sinceridad. «Hay algo entre nosotros que no puedo ignorar». El aire se volvió denso con esas palabras cargadas de significado oculto. Mi corazón latía con fuerza ante su confesión inesperada. La culpa intentó interponerse nuevamente entre nosotros,
pero fue ahogada por el deseo creciente que nos envolvía. Sin pensarlo dos veces, nuestras manos se encontraron y nuestras miradas se intensificaron hasta convertirse en una sola chispa ardiente que nos atrajo irremediablemente uno hacia el otro. Nos besamos. Fue un beso suave al principio pero lleno de promesas ocultas. Todo lo demás desapareció en ese instante perfecto donde solo existíamos él y yo. El mundo exterior perdió su relevancia mientras nos sumergíamos en esa conexión prohibida e intensa. Fue como si estuviéramos flotando sobre las olas del mar, nada importaba excepto ese momento compartido bajo las luces titilantes del anochecer valenciano. Cuando finalmente nos separamos, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos salido a la superficie después de haber estado sumergidos demasiado tiempo bajo el agua fría del océano emocional. La realidad regresó rápidamente al darnos cuenta del riesgo involucrado en nuestra relación clandestina. Miradas furtivas y sonrisas cómplices no podían ocultar la verdad detrás de nuestra atracción peligrosa. Con cada paso hacia atrás hacia mi vida habitual sentí como los hilos invisibles comenzaban a tensarse. Sabía que esto era solo el comienzo de algo complicado e impredecible, algo que podría ponerlo todo en peligro. Mi amistad y mi matrimonio ya frágil estaban ahora amenazados por esta nueva conexión inesperada e intensa. Al llegar a casa esa noche sentí una mezcla abrumadora de emociones. Alegría por haber experimentado algo tan vibrante como lo vivido junto a él, pero también miedo por las repercusiones potenciales que podrían surgir si alguien descubriera nuestro secreto prohibido. La incertidumbre invadía mis pensamientos mientras reflexionaba sobre lo ocurrido esa tarde mágica. Sabía muy bien cuánto podía arriesgarme al seguir adelante con esta atracción peligrosa, pero también comprendía que me sentía más viva ahora que nunca antes en años pasados llenos de rutina monótona e insatisfactoria. A medida que caía la noche sobre Valencia y los ruidos del mundo exterior comenzaban a desvanecerse lentamente contra el murmullo lejano del mar, me pregunté qué camino elegiría tomar. Seguir adelante con esta aventura arriesgada o volver atrás hacia esa vida familiar segura pero vacía donde nadie realmente me veía ni escuchaba. La decisión pesaba sobre mis hombros como una sombra oscura lista para devorar cualquier esperanza o anhelo. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? La vida continuaba su curso como un río que fluye sin mirar atrás. Las calles de Valencia estaban llenas de colores y sonidos, pero en mi interior había un silencio abrumador. La relación secreta me consumía, una llama que ardía con intensidad, pero cuya luz era peligrosa. Cada encuentro era una mezcla de emoción y culpa, un juego al que no sabía si estaba preparada para jugar. El día siguiente a nuestro beso fue un torbellino de emociones. La rutina habitual me parecía aún más pesada. Preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, las conversaciones triviales con mi esposo, todo se sentía vacío. En cada sonrisa que compartía con él, había un eco de lo que realmente deseaba, la libertad y la pasión que había encontrado en esa conexión inesperada. Mientras caminaba por el mercado, una conversación casual con una vecina me hizo tambalear. «He oído rumores sobre ti», dijo con una sonrisa burlona. Sus palabras fueron como un puñal en mi pecho. ¿Qué sabían? ¿Había algo en mis ojos que delatara mi secreto? La preocupación comenzó a anidar en mí como un pájaro inquieto. Aquel día decidí no pensar en lo ocurrido y me dirigí a la plaza del ayuntamiento. Las fallas estaban cerca y la ciudad se preparaba para la celebración, luces brillantes, risas y el aroma a paella llenaban el aire. Pero incluso entre tanta alegría, la sombra de mis decisiones me seguía como una sombra persistente. Fue en ese ambiente festivo donde nuestros caminos se cruzaron nuevamente. Él estaba allí riendo con amigos, su energía juvenil contrastando con mi mundo gris. Al acercarme sentí como los latidos de mi corazón se aceleraban. ¿Te gustaría dar un paseo?, pregunté intentando mantener la calma. Caminamos entre las multitudes, perdidos en nuestra burbuja privada mientras los fuegos artificiales estallaban sobre nuestras cabezas. En ese momento de debilidad compartida, nuestros labios se encontraron por segunda vez. El mundo desapareció, solo existíamos nosotros dos y la chispa prohibida entre nosotros. «Esto no puede seguir así», murmuró él después del beso, rompiendo el hechizo momentáneo. Su voz era firme pero llena de incertidumbre. La realidad golpeó con fuerza, el deseo chocaba contra la lealtad hacia su madre y la amistad que habíamos cultivado durante años.
No sé qué hacer, respondí con sinceridad mientras miraba las luces titilantes sobre nuestras cabezas. Siento que estoy traicionando todo lo que he construido. La angustia me envolvía como una niebla densa, cada palabra era un recordatorio de las consecuencias inminentes. Él tomó mi mano suavemente y me condujo hacia un rincón más apartado del bullicio festivo. La plaza vibrante se convirtió en un eco lejano mientras nuestras almas buscaban respuestas en medio del caos emocional. Quizás deberíamos dejarlo todo atrás, sugirió él con una mezcla de esperanza y miedo. La idea resonó dentro de mí como un canto seductor, dejarlo todo atrás sonaba liberador pero aterrador al mismo tiempo. ¿Estaría dispuesta a arriesgar mi estabilidad por algo tan incierto? No puedo simplemente marcharme, respondí finalmente sintiendo como las palabras salían entrecortadas. Las horas pasaron volando mientras discutíamos nuestras opciones bajo las estrellas brillantes de Valencia. La tensión entre nosotros crecía como una marea imparable, cada mirada compartida era una promesa silenciosa cargada de posibilidades prohibidas. Finalmente decidimos separarnos esa noche sin llegar a ninguna conclusión definitiva. Regresé a casa sintiendo el peso de mis decisiones aplastándome mientras las luces del vecindario iluminaban mi camino hacia lo desconocido. El hogar me recibió con su familiaridad fría, los niños ya dormían y mi esposo estaba viendo televisión en la sala sin darse cuenta del torbellino emocional que había atravesado ese día. Me senté a su lado intentando actuar normal mientras dentro de mí todo ardía por lo vivido. Las horas pasaron lentas hasta que finalmente logré cerrar los ojos para descansar aunque fuera brevemente antes del nuevo día que traería consigo más preguntas sin respuesta y el eco persistente de mis deseos reprimidos. A medida que pasaban los días, cada encuentro se volvía más difícil de manejar, la culpa se instaló en cada rincón de mi mente como una sombra constante que no podía ignorar ni deshacerme fácilmente. Las miradas furtivas durante las reuniones familiares o los encuentros casuales comenzaban a pesarme más que nunca. Un día cualquiera, durante uno de esos encuentros familiares donde todos parecían felices e ignorantes del conflicto interno que vivía yo misma, escuché comentarios sobre mí susurrados tras las risas ajenas, parece distante últimamente. Era como si alguien hubiera encendido una luz brillante sobre mis inseguridades más profundas. El dolor punzante comenzó a mezclarse con rabia hacia mí misma por haber permitido llegar tan lejos en esta situación tan complicada e insostenible. El miedo al que dirán empezaba a asfixiarme lentamente mientras intentaba mantenerme firme ante el espejo reflejando una imagen feliz pero vacía. Una tarde decidí buscar consuelo en el mar, sus olas siempre habían sido testigos silenciosos de mis pensamientos más profundos y oscuros. Mientras caminaba por la playa sintiendo la arena entre mis dedos descalzos, recordé momentos felices vividos aquí antes, risas compartidas con amigos o paseos románticos bajo la luna llena años atrás. Pero ahora todo parecía distante e irreal, incluso el sonido rítmico del océano parecía burlarse de mí mientras luchaba contra este torbellino emocional desatado por aquel beso robado bajo las luces brillantes de Valencia. Las decisiones pesadas comenzaron a tomar forma nuevamente. Tal vez era hora de enfrentar realmente lo que significaba esta relación secreta para mí. ¿Era esto lo que quería? ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por algo tan incierto? La respuesta seguía siendo esquiva cuando volví al hogar aquella noche. Sin embargo, sabía muy bien que debía decidir pronto antes que alguna revelación inesperada pudiera cambiarlo todo para siempre. La noche se deslizó entre las sombras de la ciudad. Las luces de Valencia titilaban como pequeños faros en medio de un mar de dudas. Al llegar a casa, el silencio me recibió como un viejo conocido. La rutina diaria me envolvía, pero había algo diferente en el aire. La adrenalina de lo prohibido aún vibraba en mi piel, recordándome cada instante que había pasado con él. Pasamos la noche juntos. El eco de sus risas seguía resonando en mi mente mientras intentaba concentrarme en las tareas del hogar. La cena estaba fría y los platos sin lavar, pero nada parecía importar. Mi corazón latía con fuerza al recordar cómo sus ojos brillaban bajo la luz tenue, cómo su voz se convertía en un refugio del caos que era mi vida. Al día siguiente decidí salir a caminar por la playa. La brisa marina acariciaba mi rostro y el murmullo de las olas me ofrecía una paz momentánea. Pero esa tranquilidad se desvaneció rápidamente cuando vi a mi amiga acercándose con su característico andar despreocupado.
Mi estómago se retorció ante la posibilidad de que pudiera intuir algo. Hola. ¿Cómo has estado? Me saludó con una sonrisa que intentaba ocultar cualquier preocupación. Bien, solo ocupada con las cosas de siempre, respondí, tratando de sonar natural. Ella me miró fijamente como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Mis manos comenzaron a sudar mientras pensaba en lo que podría decirle si llegaba a sospechar. ¿Y tu esposo? ¿Todo bien? Preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. La pregunta me golpeó como una ola inesperada. La imagen de él llegó a mi mente, su sonrisa forzada y su mirada distante. No podía compartirle mis inquietudes, no quería arriesgar nuestra amistad. Sí, claro, un poco ocupado con el trabajo, dije evasivamente. Su rostro mostró una mezcla de comprensión y preocupación. Era como si ella supiera que había algo más detrás de mis palabras. Decidí cambiar de tema rápidamente. ¿Qué tal el festival? La plaza está hermosa con todas esas luces, comenté intentando llevar la conversación hacia terrenos más seguros. Ella sonrió al mencionar las fallas y comenzó a hablar sobre los preparativos y las tradiciones que rodeaban la festividad. Mientras escuchaba su voz melodiosa, mis pensamientos vagaron hacia él nuevamente, cada palabra me parecía un recordatorio del secreto que compartíamos. La conversación fluyó durante unos minutos más antes de despedirnos con un abrazo rápido pero significativo. Mientras caminaba hacia casa, sentí el peso del secreto aplastarme cada vez más fuerte. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo, cada encuentro era un riesgo mayor que el anterior. Esa tarde decidí llamarlo para vernos nuevamente. No sabía cómo iba a enfrentar mis miedos ni cómo iba a manejar la situación si alguien nos descubría. Pero había algo en su voz que siempre lograba calmarme, era como si todo lo demás desapareciera cuando hablábamos. Al llegar al bar donde habíamos acordado encontrarnos, mi corazón latía aceleradamente al pensar en lo que podría suceder esa noche. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones triviales, sin embargo, yo solo podía pensar en él y en cómo su presencia iluminaba incluso los rincones más oscuros de mi vida. Cuando entró, su mirada buscó la mía entre la multitud, y sonrió con ese encanto juvenil que me derretía por dentro. Nos sentamos juntos en una esquina apartada del bar, lejos del bullicio del resto del lugar. ¿Cómo te va? Preguntó mientras pedía 2 copas de vino tinto. Igual, tratando de sobrevivir entre tantas responsabilidades, respondí sin poder evitar una risa nerviosa. Nos miramos durante unos instantes antes de que él rompiera el silencio. He estado pensando mucho, ¿estás segura de lo que estamos haciendo? Sus palabras cayeron como un balde de agua fría sobre mí. No esperaba esa pregunta, sentí como una sombra se cernía sobre nuestra burbuja perfecta. Es complicado, empecé a decir mientras jugaba nerviosamente con mi copa. Pero no puedo evitarlo, hay algo entre nosotros que no puedo ignorar. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban tanto deseo como miedo. Habíamos cruzado una línea invisible y ambos sabíamos lo arriesgado que era seguir adelante así. La conversación continuó fluyendo entre risas nerviosas y miradas cómplices hasta que decidimos salir del bar para caminar por la playa bajo las estrellas brillantes. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras nuestras manos se encontraban por primera vez, ese contacto encendió chispas dentro mío. Mientras caminábamos juntos por la arena fina, nuestras vidas pasadas parecían desvanecerse tras nosotros, solo existíamos tú y yo en ese momento fugaz e irrepetible. Sin embargo, cada paso también traía consigo el eco del peligro inminente al cual nos enfrentábamos constantemente, ser descubiertos significaría perderlo todo. De repente escuché el sonido familiar del teléfono vibrando en mi bolso, era un mensaje inesperado pero familiar, ¿dónde estás? Era mi amiga nuevamente preguntando por mí justo cuando estaba disfrutando del momento más perfecto posible. El tiempo pasó volando mientras nos perdíamos uno en el otro, nuestras conversaciones se tornaron más profundas y personales conforme avanzaba la noche. Sin embargo, sabía muy bien que esta burbuja perfecta no podría durar para siempre sin estallar ante los ojos curiosos del mundo exterior. Finalmente regresamos al lugar donde habíamos comenzado nuestra velada.
aquel bar lleno de risas ajenas pero vacío para nosotros dos ahora mismo porque nuestro refugio estaba fuera allí mismo. En ese instante comprendí lo inevitable, debía decidir pronto qué camino tomar antes que cualquier revelación inesperada pudiera cambiarlo todo para siempre. El murmullo del bar se había convertido en un eco distante, mientras la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. La mirada de mi esposo, llena de sospechas, se mantenía fija en mí. Cada pregunta que me lanzaba era como un dardo afilado que atravesaba la piel de mis decisiones. ¿Estás bien? ¿Por qué llegas tan tarde? Resonaban en mi mente como un mantra inquietante. La cena había sido incómoda. Él hablaba sobre el trabajo, sobre la rutina que ambos conocíamos al dedillo, pero yo no podía concentrarme. Mis pensamientos vagaban hacia aquel encuentro furtivo, hacia el hijo de mi amiga, hacia lo que habíamos compartido en las sombras. Era una mezcla de culpa y deseo que me consumía lentamente. ¿Tienes algo que decirme?, insistió, su voz más grave y tensa. La incomodidad crecía entre nosotros como una niebla espesa. Cada palabra que no decía se convertía en un peso adicional en mi pecho. Mi mente trataba de encontrar una salida, una justificación para lo que estaba pasando. Al llegar a casa, la atmósfera era aún más pesada. Las luces estaban apagadas, y el silencio era ensordecedor. Me senté en la sala, tratando de encontrar claridad entre mis pensamientos. Pero entonces sonó el teléfono. La llamada inesperada me sacudió, era él. Hola, dijo con un tono suave pero cargado de emoción. No podía evitar sentir un escalofrío recorrerme al escuchar su voz. ¿Estás bien? Esa pregunta me hizo dudar aún más sobre mi situación actual. Sí, solo estoy cansada, respondí con voz temblorosa. Me alegra oír eso, continuó él con cautela. Quería saber cómo te sientes después de lo que pasó. Un silencio pesado se instaló entre nosotros, y su pregunta resonó con fuerza en mi mente. Las imágenes del beso bajo las luces brillantes volvían a mí como un recuerdo vívido y doloroso. Nos besamos. Esa frase giraba sin parar, alimentando mis dudas y mis deseos reprimidos. No sé si puedo seguir así, murmuré finalmente incapaz de contenerme más. Había una vulnerabilidad en mi voz que no podía ocultar. ¿Te arrepientes?, preguntó él, y esa simple pregunta me hizo reflexionar sobre todo lo que había arriesgado por esta conexión prohibida. No, pero esto es complicado, respondí mientras miraba por la ventana hacia las calles vacías de Valencia, donde las luces parpadeaban como reflejos distantes de una vida mejor. Después de colgar, me senté en la oscuridad y pensé en las repercusiones de mis decisiones. Las sombras del pasado empezaron a cobrar vida, cada sacrificio parecía ser parte del rompecabezas que había creado sin quererlo. La tensión con mi esposo aumentaba cada día más, sus miradas se volvían más inquisitivas y sus palabras más cortantes. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de deberes y expectativas sociales y otro donde el deseo parecía florecer sin restricciones. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras él entraba con su habitual rutina matutina. Hoy tengo una reunión importante, dijo sin mirar hacia mí, como si estuviera hablando a través de una pared invisible entre nosotros. Su desinterés dolía más que cualquier reproche directo. Aquí tienes tu café, respondí con una sonrisa forzada mientras servía 2 tazas humeantes sobre la mesa desgastada por los años. La conversación fluyó sin emoción, ambos sabíamos que algo no estaba bien pero preferíamos ignorarlo por completo. Al salir a trabajar esa mañana, decidí dar un paseo por el parque cercano antes de llegar a la oficina. El sol brillaba intensamente sobre los árboles frondosos y los niños jugaban despreocupados. Ese ambiente contrastante hacía que todo se sintiera aún más irreal para mí. Mientras caminaba por los senderos serpenteantes del parque, recibí un mensaje inesperado: ¿podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo. Era él nuevamente, su mensaje encendió una chispa dentro mío pero también trajo consigo una ola de ansiedad implacable. No sé si es buena idea, respondí rápidamente antes de dejarme llevar por el impulso del deseo desenfrenado que siempre había sentido hacia él. Pero él insistió: es importante. Y eso fue suficiente para hacerme reconsiderar mis límites otra vez. ¿Qué podría ser tan urgente?
La tarde transcurrió lentamente hasta llegar al momento acordado para nuestro encuentro. Decidimos vernos en un pequeño café escondido cerca del centro. Ese lugar tenía un aire clandestino perfecto para nuestras conversaciones prohibidas. Al entrar al local sentí como el corazón latía con fuerza ante la posibilidad de lo que podría surgir nuevamente entre nosotros. Cuando lo vi sentado allí esperando por mí, algo dentro mío se encendió, sus ojos reflejaban tanto anhelo como confusión. Nos saludamos con un gesto tímido antes de sumergirnos en conversaciones superficiales sobre nuestras vidas cotidianas para evitar adentrarnos demasiado pronto en temas delicados. Pero pronto llegó ese momento inevitable. He estado pensando mucho últimamente, comenzó él con voz grave y seria. Mis manos sudaban mientras esperaba su confesión. Era evidente que algo lo atormentaba también. Sobre nosotros, sobre lo que hemos hecho. Su mirada intensa me atravesó como si pudiera leer cada pensamiento oculto detrás de mi fachada tranquila. No podemos seguir así, dije finalmente al recordar las palabras llenas de incertidumbre que había compartido conmigo antes por teléfono aquella noche anterior. Él asintió lentamente pero no retiró su mirada. Lo sé, pero hay algo entre nosotros. El peso del silencio nos rodeó mientras ambos luchábamos contra nuestros propios demonios internos. Cada palabra no dicha se convertía en un ladrillo adicional levantando muros invisibles alrededor nuestro. Finalmente decidimos salir a caminar juntos después del café. Necesitábamos aire fresco para despejar nuestras mentes confusas e intentar encontrar respuestas a preguntas complicadas e incómodas sobre nuestro futuro incierto juntos o separados. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas bajo el cálido sol valenciano y los ecos lejanos del bullicio citadino nos envolvían poco a poco, sabía profundamente dentro mío que esta decisión marcaría el rumbo definitivo no solo para mí sino también para todos aquellos involucrados en este complicado triángulo emocional donde nadie saldría ileso. El aire fresco de Valencia me envolvía mientras caminábamos, pero la presión en mi pecho no desaparecía. Cada paso que daba junto a él parecía un eco de mis decisiones, resonando en mi mente con dudas y temores. Las calles estaban llenas de vida, pero yo me sentía como un espectro, flotando entre el bullicio sin ser vista realmente. La gente reía y disfrutaba, ajena a la tormenta que se gestaba dentro de mí. ¿Qué piensas?, preguntó él, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Su voz era suave, casi como un susurro. No lo sé, respondí con sinceridad. Hay tantas cosas en juego. Mientras hablábamos, una amiga apareció de la nada en la esquina de la plaza. La reconocí al instante, su risa era contagiosa, pero en ese momento me sentí atrapada. Ella nos miró con curiosidad y una chispa de sorpresa en sus ojos. No había forma de escapar sin que notara algo extraño entre nosotros. Hola, ¿qué hacen aquí?, preguntó acercándose con una sonrisa amplia. Solo disfrutando del día, dije rápidamente intentando ocultar la tensión en mi voz. ¡Qué bien! Me encanta ver a los jóvenes disfrutar, comentó ella, lanzando una mirada significativa hacia él. A veces es bueno salir y respirar aire fresco. La conversación fluyó superficialmente mientras yo luchaba por mantener la compostura. La amiga se despidió pronto, dejándonos a solas nuevamente. Pero su presencia había dejado una huella, la inquietud creció dentro de mí como una sombra alargada. ¿Crees que sospecha algo?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. No lo sé, respondió él, mirando hacia el suelo con preocupación. Pero no podemos seguir así. Las palabras resonaban como un tambor en mi cabeza, no podemos seguir así. Era un recordatorio cruel de que esta relación estaba construida sobre cimientos inestables. Mientras caminábamos hacia el mar, las olas rompían suavemente contra la orilla, y yo deseaba poder sumergirme en el agua y desaparecer. Al llegar a la playa, decidimos sentarnos en la arena caliente. La brisa marina traía consigo aromas salados que contrastaban con el sabor amargo de mis pensamientos. Miré hacia el horizonte y vi las gaviotas volar libres, deseé poder ser como ellas por un instante. ¿Y si dejamos todo esto atrás?, sugirió él de repente. La idea me golpeó como un rayo. ¿Dejarlo todo, tu madre, mi vida? La incredulidad invadió mi voz. No lo digo así, replicó rápidamente. Pero tal vez deberíamos considerar nuestras opciones.
Las palabras flotaron entre nosotros como un desafío silencioso. Tenía miedo del futuro incierto que se presentaba ante mí, cada decisión parecía tener más peso del que podía soportar. Mientras discutíamos sobre lo que significaría dar ese paso drástico, recordé las palabras de mi amiga sobre los secretos familiares. En ese momento comprendí que no solo estaba jugando con mi vida, estaba arrastrando a otros a este torbellino emocional. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte cuando decidimos regresar a casa. El camino se sintió más pesado esta vez, cada paso era una carga adicional sobre mis hombros cansados. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala leyendo un libro. Su expresión era tranquila y despreocupada. Esa imagen contrastante me hizo sentir aún más culpable por lo que había estado haciendo a sus espaldas. «Hola», le dije tratando de sonar casual mientras pasaba junto a él. «¿Cómo fue tu día?», preguntó sin levantar la vista del libro. «Normal», respondí mientras intentaba evitar su mirada inquisitiva. Esa noche no pude dormir, las imágenes del día danzaban en mi mente como sombras inquietas. El rostro de mi amante se mezclaba con recuerdos felices junto a mi esposo, cada uno reclamando su lugar en mi corazón desgarrado por decisiones difíciles. Me desperté temprano al día siguiente con un nudo en el estómago y decidí salir a caminar para despejarme antes de enfrentar otra jornada llena de incertidumbres. Caminé por las calles vacías donde los ecos del pasado parecían susurrar advertencias sobre los caminos elegidos y los caminos abandonados. Una vez más pasé por delante del bar donde solíamos reunirnos para tomar café. Su aroma seguía siendo tentador, pero ahora tenía un gusto amargo asociado al secreto que guardábamos entre nosotros. En ese momento vi algo sorprendente: 2 personas conocidas estaban sentadas afuera conversando animadamente, mi amiga y su hijo. El corazón me dio un vuelco al verlos juntos tan cómodos uno al lado del otro, parecían ajenos a cualquier problema o intriga familiar que pudiera existir entre nosotros 3. Y allí estaba yo observándolos desde lejos, sintiéndome completamente fuera de lugar e invisible nuevamente. Cuando finalmente decidí acercarme para saludarlos, noté cómo sus sonrisas se desvanecieron al verme llegar. Su sorpresa era palpable y eso aumentó aún más mis dudas internas sobre lo que realmente estaba sucediendo detrás de las puertas cerradas de nuestras vidas aparentemente perfectas. «Hola», dije forzando una sonrisa mientras tomaba asiento junto a ellos. «¿Todo bien?». Ambos intercambiaron miradas rápidas antes de responder casi al unísono: «Sí». La conversación fluyó torpemente después. Cada palabra parecía estar cargada con significados ocultos e insinuaciones silenciosas sobre lo que sabían o no sabían acerca de mí y mis decisiones recientes. En medio del vaivén emocional entre ellos y yo, una revelación inesperada surgió cuando escuché fragmentos sobre secretos familiares, un tema delicado pero crucial para entender cómo nuestros destinos estaban entrelazados sin saberlo. El tiempo pasó volando mientras trataba desesperadamente de aferrarme a cualquier indicio o pista que pudiera ayudarme a aclarar mis pensamientos confusos. Sin embargo, cuando finalmente nos despedimos tras intercambiar sonrisas nerviosas cargadas de tensión silenciosa, quedé atrapada nuevamente entre 2 mundos incompatibles, el amor prohibido y la lealtad desgastada. Con cada paso alejado del bar sentía como las piezas del rompecabezas empezaban a encajar lentamente, pero no sin consecuencias. Consecuencias que amenazaban con desmoronar todo lo conocido si decidía seguir adelante o dar marcha atrás. El aire en la playa de Valencia se sentía pesado, como si cada grano de arena estuviera cargado de decisiones no tomadas. Caminaba sin rumbo, el murmullo de las olas sirviendo de telón de fondo a mis pensamientos. La revelación que había hecho mi amiga me seguía como una sombra. Ella sabía más de lo que decía, y eso me inquietaba profundamente. Mientras me acercaba al agua, recordé el momento en que nuestras miradas se encontraron en el bar. Su expresión había sido una mezcla de comprensión y desafío. «Lo sé», parecía decirme sin pronunciar palabra. Esa certeza me hizo sentir vulnerable, expuesta ante alguien que conocía mis secretos más oscuros. El hijo de mi amiga también había cambiado. Había una intensidad en su mirada que no estaba allí antes, un fuego que ardía bajo la superficie. «No puedo seguir así», había murmurado una noche mientras compartíamos confidencias, sus ojos fijos en los míos. La conexión entre nosotros se había profundizado,
pero también se había vuelto peligrosa. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté una vez, sintiendo como la culpa comenzaba a asfixiarme. La respuesta nunca llegó clara, solo un silencio pesado que lo decía todo. La tarde se tornó oscura mientras las nubes comenzaban a cubrir el cielo. Decidí regresar a casa, pero cada paso era un recordatorio del caos emocional en el que estaba atrapada. Al entrar, encontré a mi esposo sentado en la sala, con un libro abierto frente a él pero sin leer una sola palabra. Su mirada se posó en mí con una mezcla de preocupación y desconfianza. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz tranquila pero firme. Solo di un paseo, respondí evasivamente sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Un paseo, a esta hora? La tensión entre nosotros crecía como una tormenta inminente. No quería discutir ni dar explicaciones sobre mis ausencias o mis pensamientos oscuros. Aún así, la inquietud en su voz resonaba dentro de mí como un eco doloroso. Decidí salir nuevamente al bar donde todo había comenzado, buscando respuestas entre las risas y los murmullos ajenos. En aquel rincón familiar, encontré consuelo momentáneo entre los rostros conocidos y el aroma del café recién hecho. Pero incluso allí, sentí la presión del secreto que llevaba dentro. Cuando llegué al bar, vi al hijo de mi amiga sentado solo en una mesa apartada. Su mirada se iluminó al verme llegar, era como si un rayo de esperanza atravesara la oscuridad que nos rodeaba. Te he estado buscando, dijo con sinceridad mientras me acercaba. No deberías estar aquí, respondí con cautela, aunque mi corazón latía acelerado ante su presencia. Lo sé, admitió mientras jugaba nerviosamente con su vaso vacío. Pero necesito hablar contigo. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado, cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Compartimos temores y deseos ocultos hasta que finalmente él rompió el hielo. Siento que esto es más que solo atracción. Sus ojos reflejaban algo profundo y sincero. No podemos seguir así, murmuré con fuerza renovada. La realidad nos golpeaba como las olas contra la orilla, no podíamos ignorar las consecuencias de nuestras acciones. Él tomó mi mano sobre la mesa y sentí como la electricidad recorría nuestra piel al contacto. No quiero perderte, dijo con una intensidad que me hizo dudar por un instante sobre todo lo demás. La incertidumbre creció entre nosotros como una nube oscura, su confesión complicó aún más nuestra situación ya frágil. No sé qué hacer, admití finalmente sintiendo como el peso del mundo caía sobre mis hombros. En ese momento crítico, decidimos dar un paso atrás y evaluar lo que realmente queríamos. Sin embargo, esa decisión no fue suficiente para calmar las tormentas internas que nos acechaban desde todos lados. Días después, recibí un mensaje inesperado de mi amiga: necesitamos hablar. El corazón se me detuvo por un instante, ella sabía más de lo que dejaba ver y eso era aterrador. ¿Qué haría si revelaba nuestra relación? Al llegar a su casa esa tarde noté algo diferente en su actitud, estaba tensa y decidida a abordar el tema sin rodeos. He notado cambios en ti, comenzó lentamente mientras servía café en tazas desiguales. ¿A qué te refieres?, pregunté tratando de mantenerme serena aunque por dentro todo temblaba. Sabes exactamente a qué me refiero, replicó con firmeza mientras sus ojos escudriñaban los míos buscando respuestas ocultas detrás de mis palabras vacías. La conversación avanzó rápidamente hacia territorios peligrosos, cada frase era como caminar sobre hielo fino. ¿Te gusta él?, preguntó directamente después de unos momentos tensos donde ambos sabíamos lo inevitable. No es tan simple, respondí casi suplicando por comprensión aunque sabía que no podía justificarme ante ella ni ante mí misma. Su mirada cambió sutilmente, había pasado del desconcierto a una especie de resignación dolorosa. No quiero perderte como amiga, pero tampoco puedo ignorar lo evidente. El peso del silencio llenó la habitación mientras ambas reflexionábamos sobre nuestras decisiones pasadas y presentes. Las palabras quedaron flotando entre nosotras como fantasmas inalcanzables, nadie quería ser quien rompiera la conexión frágil pero poderosa que habíamos construido durante años. Fue entonces cuando sonó el timbre, ambos miramos hacia la puerta al mismo tiempo. Mi corazón dio un vuelco cuando vi quién estaba ahí, era él. Su rostro mostraba preocupación y determinación al mismo tiempo.
No sé si deberías estar aquí ahora, le dije rápidamente mientras intentaba contener el torrente emocional dentro mío. Los tres estábamos atrapados en esta red complicada donde cada movimiento podría desencadenar consecuencias irreversibles. Con cada segundo que pasaba sentía como la tensión aumentaba hasta volverse insostenible. Una decisión debía tomarse pronto, antes de que todo estallara por completo. La tensión en la habitación era palpable. Él se quedó en la puerta indeciso como si cada palabra que pudiera pronunciar pesara toneladas. Mi amiga lo miró con una mezcla de angustia y desafío. Las decisiones que habíamos tomado nos habían llevado a este momento crítico, y ahora estábamos al borde del abismo. No puedo seguir así, dijo él al fin, rompiendo el silencio. Necesito saber qué quieres realmente. Sus ojos estaban llenos de una intensidad que me hizo dudar. ¿Qué quería yo? La pregunta resonaba en mi mente como un eco interminable. Mi amiga respiró hondo y se acercó a él, su voz temblorosa. No puedes hacer esto aquí, no ahora. Había un tono de súplica en sus palabras, pero también un desafío implícito. Era evidente que ambas estábamos atrapadas en una red de emociones que amenazaba con desbordarse. ¿Qué más puede pasar?, pregunté sintiéndome cada vez más perdida entre el deseo y la culpa. Ya hemos cruzado tantas líneas. La verdad era que cada vez me sentía más invisible en mi propia vida, atrapada entre lo que debía ser y lo que realmente anhelaba. Él dio un paso hacia mí, su mirada intensa y directa. No puedo seguir ocultando lo que siento por ti. Esas palabras me golpearon como un rayo. Me di cuenta de que había estado esperando ese momento, pero al mismo tiempo temía su llegada. La atmósfera se volvió más pesada cuando mi amiga dio un paso atrás, incapaz de soportar el peso de la revelación. Esto no es solo entre nosotros tres, dijo con voz quebrada. Hay más en juego aquí. Su mirada se posó en mí, llena de dolor y traición. No quiero perderte como amiga, le respondí con sinceridad, aunque sabía que mis palabras sonaban vacías ante la magnitud del daño causado. La amistad que habíamos compartido durante años estaba ahora al borde del colapso. Él interrumpió el momento tenso con una pregunta: ¿qué harías si tu vida pudiera ser diferente? La simpleza de su pregunta me dejó sin palabras. ¿Qué haría yo? Las imágenes de mi vida cotidiana pasaron por mi mente, las rutinas monótonas, las sonrisas forzadas y los sueños olvidados. Quiero ser feliz, murmuré casi para mí misma, pero él lo escuchó. Se acercó aún más y tomó mi mano entre las suyas. Entonces debemos tomar una decisión. El sonido del mar rompiendo contra la orilla parecía resonar con nuestras emociones desbordadas mientras nos mirábamos fijamente a los ojos. El mundo exterior se desvaneció, solo existíamos nosotros tres y la verdad ineludible que nos rodeaba. Mi amiga rompió el contacto visual primero, sus lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas. No puedo ser parte de esto, dijo finalmente antes de dar media vuelta y salir de la habitación sin mirar atrás. El portazo resonó como un trueno en mis oídos. En ese instante comprendí que todo había cambiado para siempre. Él me miraba con una mezcla de preocupación e incertidumbre, sabía que las cosas no podían seguir así. Esto no es lo que quería, le dije mientras sentía como el peso del remordimiento caía sobre mí como una losa pesada. ¿Pero qué quieres?, insistió él, apretando mis manos con fuerza mientras buscaba respuestas en mis ojos. La verdad era confusa, ya no sabía qué deseaba realmente. Necesito tiempo para pensar, respondí finalmente sintiendo como el miedo se apoderaba de mí ante la posibilidad de perderlo todo, mi matrimonio, mi amistad e incluso a mí misma. Él asintió lentamente, pero su expresión mostraba frustración y desilusión. No podemos seguir así para siempre, advirtió antes de dar un paso atrás como si quisiera distanciarse del caos emocional que habíamos creado juntos. De repente escuchamos el sonido del timbre nuevamente, esta vez era más insistente y urgente. Miré hacia la puerta con ansiedad creciente, sabía quién podría estar al otro lado y no estaba preparada para enfrentar esa realidad. Con un gesto casi instintivo, él se acercó a la puerta mientras yo permanecía inmóvil en medio del torbellino emocional que había estallado a nuestro alrededor. La incertidumbre llenaba el aire mientras él abría lentamente la puerta.
Al ver quién estaba allí, mi corazón se detuvo por un instante, era mi esposo. Su expresión mostraba preocupación mezclada con confusión al ver a nuestro hijo parado frente a nosotros dos, había algo inquietante en su mirada que presagiaba problemas inminentes. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él con voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. La atmósfera cambió instantáneamente, las preguntas flotaban en el aire pesado como nubes oscuras antes de una tormenta inminente. El hijo de mi amiga retrocedió ligeramente ante la llegada inesperada. Podía sentir cómo ambos estábamos atrapados entre dos mundos, uno donde todo parecía normal y otro donde las verdades ocultas amenazaban con salir a la luz. Mi esposo continuó mirando alternadamente entre nosotros dos, buscando respuestas donde quizás solo había confusión e incomprensión profunda. En ese momento comprendí que ya no había vuelta atrás. Nuestras elecciones habían desencadenado una serie de eventos irreversibles cuya magnitud apenas empezábamos a vislumbrar. Las palabras quedaron atoradas en mi garganta mientras el silencio se hacía insostenible alrededor nuestro, sabía que cualquier cosa podría suceder ahora.